buenas tardes a todos los que nos acompañan, a todos y a todas que nos acompañan en esta ya casi parte final del día 23 de septiembre en las 16ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera. Voy a tener el gusto de presentar la conferencia magistral. Y bueno, antes de presentar al doctor Eduardo Kingman Garcés, quiero decir que esta es como una segunda parte de nuestra participación dentro de las jornadas, como dentro del proyecto que fue aprobado por la convocatoria interna de la universidad, que se llama Urbanización de Espacios Emergentes, Rurales y Urbanos en Baja California, análisis de las dimensiones de desigualdad y vulnerabilidad desde una visión interdisciplinaria con investigadores de diversos cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de Baja California, de Mexicali, Ensenada, Valle de las Palmas y Tijuana. Bueno, voy ahora a presentar al doctor Eduardo Kingman Garcés, quien él es doctor en antropología urbana de la Universidad Rovira y Virgili de España. Él es historiador y antropólogo. Está interesado en introducir una perspectiva conceptual en sus trabajos y desarrollar una relación creativa con el trabajo de campo y el archivo. Su campo de trabajo es la historia social y cultural en contextos urbanos, así como el debate que se hace sobre patrimonio, seguridad e identidades urbanas. Sus estudios analizan la constitución de los sectores sociales y urbanos y las disputas por la memoria y por el espacio de la ciudad. Se formó como antropólogo tanto en Cataluña como en Ecuador, y por sus conocimientos en esta área ha sido invitado a dictar clases y participar en seminarios y conferencias en distintos países. Él es profesor emérito de Flaxo, Ecuador, y bueno, en un momento dado también asumió la dirección de la revista Íconos aproximadamente por 8 años. Y bueno, tiene muchas publicaciones, se pueden encontrar en academia.edu, en diferentes lugares. Ha participado en muchos proyectos de investigación sobre patrimonio, memoria social, políticas de la memoria, historia y antropología urbana, memoria social y urbana, y etcétera, etcétera, ¿no? Su campo, su área es vasta. Y bueno, agradecemos mucho su presencia en estas jornadas su tema que nos presentará el día de hoy es patrimonio, partición de lo sensible y memoria. Sin más, bueno, le doy las gracias al doctor Kingman por acompañarnos y le cedo la palabra. Muchas gracias, Norma, por la presentación y por la invitación. Es un honor para mí poder participar en este evento. Y bueno, yo voy a empezar. Ahora que veo el título tan ampuloso de la charla que voy a dar, me asusto un poco. Pero voy a ver cómo voy a empezar planteando un poco qué entenderíamos o qué entendería yo como una historia, cómo serían las relaciones entre la noción de patrimonio y esta noción de fronteras o de partición de lo sensible. Sí, de cómo lo leía desde mi propio trabajo. A ver, yo me inicié como historiador y como etnógrafo a partir de inquietudes que se presentaron en un momento como inquietudes a partir de lecturas, por ejemplo, de lecturas de muchos textos clásicos, en donde lo que trataba de entender, primero entender qué son las ciudades, cómo funcionan las ciudades. Pero me rebalaba un poco a escribirme a toda esta corriente de la sociología urbana francesa, por ejemplo. O sea, o corrientes provenientes del propio marxismo, que buscaban un poco ver cómo
las ciudades como espacios de reproducción del capital. Digamos, son problemáticas que de hecho me atraparon a mí también, pero que un momento dado yo busqué qué es lo que quería entender. Yo quería entender básicamente cuál es la especificidad de las ciudades andinas. ¿Qué son las ciudades andinas? Después de tantos años de dar vueltas a eso, veo que todavía no he contestado. Hay un último texto que justamente planteó eso, o sea, el problema de qué son los Andes, qué son las ciudades andinas. Y también, de hecho, es un tipo de reflexión que se da fuertemente ligada a México y a las ciudades mexicanas. Es decir, hay una serie de elementos que conectan a esos dos mundos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cómo funcionan esos elementos? Inicialmente, digamos, lo que entendí en medio de todo ese proceso es que si queríamos entender cómo funcionaba una ciudad, cómo se constituía, qué constituye una ciudad, debíamos adaptar un tipo de, de estrategias múltiples, o sea, un tipo de trabajo que se oriente a la observación, a la actualidad etnográfica, es decir, no se puede entender cómo son los Andes o no se puede entender cómo son las ciudades mexicanas sin escribirse a un trabajo eh, etnográfico, o sea, se puede tener una visión de conjunto, pero si queremos tener un acercamiento a ese mundo, es un acercamiento que solo se puede hacer a partir de ese tipo de enfoques. Pero además, ese tipo de acercamiento tenía que dirigirse también tenía que moverse de alguna manera en el tiempo. O sea, por qué, qué significaba, qué significa eso? O sea, la historia, tal como muchos entendemos, no es un ejercicio dirigido únicamente a reconstruir el pasado por el pasado. O sea, es un debate muy viejo, ¿no es cierto? O sea, estoy con un público de historiadores y con toda seguridad han leído los textos de Nietzsche sobre la historia. O sea, cuando Nietzsche se cuestionaba fuertemente cómo la historia se había convertido en una historia que ahora llamaríamos una historia erudita, pero una historia fundamentalmente especulativa, evolutiva, ¿no es cierto? Cuya mayor problema era su desapego con respecto a la vida. Y de alguna manera, digamos, esta crítica nietzscheana es una crítica que sigue reproduciéndose ahora. O sea, yo me pregunto, ¿por qué investigamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué estudiamos el pasado? Queremos, eh, ¿qué queremos? O sea, ¿qué relación existe en esta preocupación del pasado y lo que Michel Foucault llama esta búsqueda de los orígenes, ¿no es cierto? O sea, el problema de concebir la historia como una búsqueda de los orígenes. Y el problema de concebir, en ese sentido, habría que preguntarse constantemente cuál es el tipo de trabajo que nosotros desarrollamos, qué sentido tiene el tipo de trabajo que desarrollamos. Y a mí me interesó en una primera fase entender dos cosas. O sea, primero, cómo se constituye el poder en los espacios urbanos. O sea, ¿qué son estas ciudades? ¿Qué fueron estas ciudades en el siglo XVIII, XIX? ¿Qué son ahora? Es decir, ¿en qué medida las formas de poder, las formas de relacionamiento heredadas del mundo colonial, o sea, las formas de constitución de las relaciones entre grupos sociales, el peso que tiene el racismo o el peso que tiene la masculinidad hegemónica en los contextos contemporáneos, no es algo que se constituye en el tiempo. Y por tanto, la historia lo que nos sirve es, no está dirigida, por ejemplo, a recogerlos o a reconstruir los ciclos fundacionales o la historia heroica de una ciudad, sino que está dirigida fundamentalmente, o debería estar dirigida fundamentalmente, a tratar de entender lo que somos. Es decir, lo que somos
no se constituye de modo inmediato, sino que se constituye en el largo plazo. Y en ese sentido, yo, digamos, dos referentes conceptuales muy fuertes para mí ha sido el trabajo de Walter Benjamin y el trabajo de Michel Foucault. Benjamin, en el libro de los pasajes, en esa gigantesca obra de más de 1000 páginas, hecha a partir de fragmentos, de retazos, ¿no es cierto? No está intentando construir una historia de París del siglo XIX. O sea, él no es un historiador de las ciudades en ese sentido, aunque pueda servir de base a los historiadores, pero no es un historiador de las ciudades. Lo que a él le interesa es fundamentalmente es entender el momento de despliegue del mundo de las mercancías. O sea, cómo se constituye lo que nosotros hemos vivido durante largo tiempo, cómo se constituye la modernidad o la ciudad la modernidad. Es decir, cómo se despliega ese mundo de las mercancías. Por tanto, es el punto, no son los orígenes del París, sino es el momento de despliegue o las serie de trabajos de Michel Foucault que nos dan trabajos de Michel Foucault en donde acude a la historia no con la búsqueda de modelos históricos, no con la búsqueda de los orígenes de lo que somos, sino elementos de comparación con respecto a lo que somos. O sea, lo que se llama un paradigma en el vocabulario de Giorgio Agamben. O sea, elementos de, digamos, la historia, al igual que la etnografía, nos permiten tener elementos de comparación y construir a partir de eso, no modelos, sino paradigmas. O sea, el paradigma trabaja a partir de ejemplos, de casos, de estudios de casos y desarrolla una reflexión en ese sentido. Y en esa línea, a mí me interesaba entender fundamentalmente cómo se constituyó, cómo entender un largo proceso de cambios que va desde finales del siglo XVIII, inicios del XIX, en donde un largo proceso de transformaciones en las relaciones de poder, que empieza ahí, pero que realmente tiene sus puntos de quiebre en la primera mitad del siglo XX y aún no termina de completarse ahora. O sea, ¿cómo funciona el poder? ¿Cómo funcionan las relaciones de poder? Y de manera particular a mí me interesaba entender cómo se va constituyendo una serie de dispositivos de tipo disciplinario y de tipo biopolítico, pero no entenderlo a partir de un esquema o un modelo Foucaultiano, sino a partir del archivo. O sea, dejar que el archivo me hable o dejar que el archivo hable y muestre sobre todo cómo se constituyen esas relaciones con respecto a un tipo de población propia de los Andes y, y también fundamental en el caso de Mesoamérica y de México, ¿no es cierto?, que es la población indígena y de mestizaje indígena. O sea, ¿cómo se constituye esos juegos de poder? Y por tanto me interesaba seguirle la pista en el archivo a todas las formas como se constituye la policía de la ciudad, los sistemas educativos, los sistemas de caridad, etcétera. Ahora, esta es una preocupación inicial mía, cómo se constituye el poder. Pero la otra preocupación un poco posterior es cómo se constituyen en medio de eso ciertas estructuras de sensibilidad. O sea, cómo se constituyen las sensibilidades. Es decir, la ciudad como un espacio de transformación o de modificación de las sensibilidades. Cómo se constituye la subjetividad, la masculinidad, las relaciones de género, digamos, dentro de un proyecto, de un programa verdadero de investigación que no lo he desarrollado solo, sino fundamentalmente con grupos de estudiantes, maestría y doctorado. O sea, cómo
cómo va a entender eso. Ahora, yo me di cuenta un momento dado que había en mi campo de trabajo un exceso de peso de lo que es el poder. Ya, aunque el mismo Foucault dice que no le interesa la dominación, sino el poder, y el poder es una relación. O sea, los trabajos de Foucault están dados, tienen el peso digamos, no siempre funciona el contrapoder. Él habla de contraculturas, habla de obsesiones de conciencia, pero eso no siempre es posible. Y yo me sentí, a partir de mi propia experiencia, que eso tenía que ver mucho con el archivo. Muchas veces, muchos archivos son generosos y hay que saber elegirlos, pero no siempre es así. Por ejemplo, para mí, mucho más rico que revisar las actas de los cabildos, ¿no es cierto? En donde se constituye un orden ceremonial, un orden disciplinario, ¿no es cierto? Donde se organiza el orden de la ciudad, el orden urbano. Para mí, mucho más interesante resultó revisar estos archivos de segundo orden, ¿no es cierto? Por ejemplo, los archivos de los mercados de la ciudad, los archivos de los oficios y solicitudes, donde podía ver los oficios de los vendedores de la calle, los oficios de los gremios, ¿no es cierto? O sea, y por tanto desarrollamos, digamos, una larga búsqueda de estos documentos secundarios que me daban una imagen, pero de todos modos eran imágenes o eran registros que no necesariamente, que eran muchas veces hechos desde el poder, desde la policía de la ciudad, como diría Rancière, desde la policía de la ciudad. Por ejemplo, tenemos un maravilloso archivo, que es el archivo del dormitorio indígena municipal, en donde se puede ver en eso, como en la primera mitad del siglo XX, quiénes eran los indígenas que llevaban a la ciudad, que no tenían todavía no tenían casas propias, que dormían los aguanas, y que el municipio hizo un dormitorio para que no estén por los aguanes, no estén en la calle. Y allí dice por qué venían, para qué venían. Venían a buscar a sus hijos, venían a intercambiar, venían por las gestiones en los ministerios, venían por visitar los santuarios. Sí, entonces, digamos, ese archivo me daba una idea temprana de la migración del campo a la ciudad, pero eran de todos modos los registros que eran hechos por autoridades, ¿no es cierto? Llegaba y entraba a la casa, y el registro lo hacía una autoridad que muchas veces ponía al margen, decía, ya deberían sacar a estos indios sucios, por ejemplo, ¿sí? Y entonces es que sentimos la necesidad de incorporar una nueva forma de trabajo, que es la incorporación del trabajo de la memoria. O sea, no como opuesto al archivo, sino como complementario al archivo. Pero ¿qué quiero decir cuando es complementario al archivo? Quizás es peligroso decir en ese sentido. Uno puede tomar la memoria como algo que completa la información que esté que no me da el archivo. O sea, me da datos, y por tanto la relación que hago en el trabajo en este trabajo de la memoria es una relación utilitaria hasta cierto punto. O sea, digo, a ver, ¿qué me falta de la información que me dio el archivo? ¿Eran muchos o pocos? Éramos más o menos, bueno, el dato más o menos. Digamos, cómo, digamos, eran complementos, pero allí sentimos la necesidad de dar otro sentido a la memoria. Yo recuerdo, digamos, yo hice un trabajo de varios años con un viejo albañil,
desgraciadamente estábamos en proceso de escribir un libro y él falleció, pero bueno, escribí algunos artículos y ahora voy a tratar de escribir el libro, porque fueron 4 años de conversación. Y, y, y le digo su nombre en homenaje a él, don Nicolás Pichucho, dirigente del gremio de albañiles de Quito. Él, ¿qué es lo que me maravillaba de él? Por un lado, el por qué se había acercado a mí, o sea, no me acerqué yo a él se acercó a mí porque dijo, yo necesito a alguien, usted es historiador, yo necesito a alguien que registre la historia de los albañiles. Yo quiero contar eso, ¿sí? Entonces, primero, ese es otro punto de partida, ¿no es cierto? Y eso, a partir de esa, fue una relación de confianza y de amistad, una larga relación de confianza y amistad. ¿Y qué le interesaba a él probar a través de su historia de vida? Le interesaba mostrar cómo ellos, los albañiles, que eran constructores de la ciudad, no tenían derecho a opinar en la ciudad. Y don Nicolás tenía un juego, inclusive, iba a los colegios cuando había un seminario, el seminario el seminario que ustedes han organizado, estaría feliz don Nicolás, porque vendría, se inscribiría y exigiría y pediría que ser ponente. Y él comprobaría de nuevo o opinaría, pero él comprobaría de ese modo de nuevo que los albañiles que saben de la suerte que han construido la ciudad no tienen derecho a hablar de la ciudad. Es decir, este es otras cosas, digamos, muchas de las historias que me contó don Nicolás estaban cubiertas de historias de historias maravillosas que relacionaban, por ejemplo, y que ya no tendría tiempo de contar aquí, pero era una historia maravillosa que relacionaba al diablo con las limosnas del convento y con la repartición de los bienes entre unos y otros sectores de la ciudad. Es decir, un historiador serio, y yo no soy un historiador serio, lo que cuestionaría profundamente el que la verdad de esas historias, hasta qué punto son verdaderas esas historias. Pero el trabajo de la memoria es eso. Digamos, no interesa, digamos, no necesariamente, sí interesa la verdad porque el trabajo del historiador está relacionado con encontrar ciertas cosas con cierta objetividad, con cierta verdad, pero interesa, pero sobre todo interesa el trabajo de la memoria, digamos, es lo que dicen de Marcel Proust, ¿no es cierto? Que Marcel Proust no contaba las cosas como fueron, sino como él se imaginaba que eran. Como él se imaginaba que fueron. Pues eso es la historia que interesa, o sea, cómo ante determinados fenómenos, cuál es la carga subjetiva de eso. Digamos, yo tengo mucha admiración por Alessandro Portelli. Él, digamos, cuando él plantea el tema de cómo fue percibida la memoria de una masacre fascista en Italia, cuando él hace la indagación sobre esa memoria, él pregunta a todos. Él dice, yo pregunto no solo a los no fascistas, sino a los fascistas, porque yo lo que necesito es saber cómo fue percibido ese fenómeno, cómo se recuerda ese fenómeno. O sea, cómo cualquier acontecimiento está sujeto a una cantidad de lecturas, de percepciones, y cómo cada lectura, cada percepción es una lectura que vale la pena registrar. Esto, para empezar, y el tiempo va corriendo, voy a tratar después volveré a la memoria,
pero voy a tratar de introducir los otros 2 puntos, porque si no van a decir, este señor solo dio una partecita de lo que ofrecía, que es el tema del patrimonio y de la partición de lo sensible. A ver, lo del patrimonio. Bueno, estas percepciones han estado relacionadas con un largo combate que hemos tenido con respecto a las políticas de patrimonio. O sea, un combate dirigido al reconocimiento, a la discusión de lo que es el patrimonio. Me acuerdo hace ya muchos años, cuando era una cosa extraña porque nadie concebía a una ciudad como Quito como una ciudad andina. Era una ciudad, pues, era una ciudad y por tanto había una invisibilización de todo lo que era el mundo indígena, no solo como mundo de migración, sino el hecho de que la ciudad de Quito es una ciudad atravesado por comunas indígenas. Es decir, alrededor de la ciudad y ahora incorporadas a la ciudad hay una gran cantidad de comunas indígenas o ahora de mestizaje indígena. Entonces, yo me encontré con esa realidad en los archivos y fui a buscar a las comunidades que aparecían en los archivos. Pero, ¿qué significaba eso? O sea, significa que cuando hablamos de patrimonio, nos planteábamos, digamos, no es suficiente el registro de las edificaciones, sino que hay que otros mundos por registrar. O sea, digamos, para mí que digamos, hay una dinámica, hay una dinámica perversa alrededor de esta temática, que es nuestras ciudades son ciudades en proceso continuo de reunificación, es decir, de destrucción. O sea, ninguna de las casas de mi infancia, eran varias casas porque mis padres arrendaban de un lado a otro, ninguna de esas existe ya. Es decir, no existen, no, o sea, yo conservo imágenes de mi infancia en barrios que ya no existen. Es decir, recorro y son realmente, mis referencias son referencias puramente imaginarias. Sigo viendo fantasmas. O sea, me topo con fantasmas, pero no es esa la ciudad que existe actualmente. Entonces, hay por un lado una dinámica una dinámica urbanística dirigida a la creación de tablas rasas, pero al mismo tiempo hay una suerte de contraparte, es decir, en medio de unas ciudades que además que son ciudades ingobernables, es decir, que ciudades con conflictos, grandes problemas. Creo al mismo tiempo la imagen de una ciudad purificada. En el caso de Quito, eso es el centro histórico, es una suerte de ciudad purificada, de espacio purificado. Digamos, ¿y cómo se constituye? Y lo que interesa saber es cómo se da esa dinámica, cómo se da ese proceso de purificación. Ahí me atrevo yo a moverme fundamentalmente en la historia, ¿sí? Digamos, a ver si 2 nociones nuevas que encontramos, que tendríamos, es la noción de patrimonio, como una noción muy cercana a lo que Nietzsche plantea como historia monumental o historia anticuaria, ¿no es cierto? Si me planteo en esos términos, ¿no es cierto? O sea, tengo que tratar de ver cuándo se da o cuál es la dinámica de constitución de esa imagen. Pero por otro lado hay otra noción que a mí me parece importante, que es la noción planteada por Rancière, que es la de partición de lo sensible. Es decir, no solamente, digamos, no solamente hay
particiones, por ejemplo, territoriales, separaciones en el espacio o particiones sociales, ¿no es cierto? Sino hay particiones que tienen que ver con las estructuras de la sensibilidad. ¿Cómo se constituyen esas particiones? ¿Desde dónde seguimos la pista a esas particiones? En el caso de mi trabajo, yo me remonto a la, a un momento que es el momento de las reformas borbónicas, es decir, es un trabajo de larga duración. Asumo la noción de este gran filósofo mexicano, pero también ecuatoriano, que es Bolívar Echeverría, ¿no? Eh, y la noción mexicano-ecuatoriano o ecuatoriano-mexicano. Ahí hay una disputa por Bolívar. Pero, pero ¿qué planteaba él? Planteaba que, digamos, y esto es importante en cuando entendemos, tratamos de entender cómo funcionan las culturas, ¿no es cierto? Cómo se constituyen las culturas. Es decir, digamos, si uno ve una serie de producción, por ejemplo, pensando por la producción de Grusinski, ¿no es cierto? Cuando trata de ver cómo funcionan las imágenes, ¿no es cierto? Cómo funciona lo que llama la guerra de las imágenes y cómo se constituye, digamos, fuera de un primer momento de fuerte extirpación de idolatrías, cómo se constituye una serie de elementos en común o de culturas en común. Como el barroco, sobre todo desde el mundo indígena, cómo se incorporan las imágenes del catolicismo al mundo de las imágenes extirpadas, es decir, cómo los santuarios se levantan sobre antiguas huacas, por ejemplo. ¿Ustedes dicen huacas? Bueno, pero en el caso de Bolívar Echeverría, él lo que plantea, y de manera genial, plantea cómo en el siglo XVII lo que se produce en América, y él está hablando fundamentalmente de la Nueva España y utiliza sobre todo historiografía, no utiliza historiografía andina, utiliza historiografía mexicana. O sea, se va constituyendo en el siglo XVII un encuentro civilizatorio, llama él, entre un encuentro civilizatorio entre lo hispano, entre el proyecto civilizatorio hispano y el indígena. Y eso, digamos, dentro de una América olvidada por Europa, digamos, se va constituyendo este tipo de vínculos. Y eso se expresa en lo que llama el etos barroco, ¿sí? Ahora, a mí me interesa más bien seguirle la pista al barroco en un momento posterior, es decir, cuando empieza a imponerse en México, en Mesoamérica, en los Andes, empieza a plantearse el proyecto de un tipo de modernidad distinta, no la modernidad barroca, sino una modernidad de tipo distinta, que es un tipo de modernidad que se basa en la idea, de alguna manera, en la idea de la separación. A ver, cuando digamos, esto como proyecto, pero cuando seguimos la pista, por ejemplo, al mundo, al tipo de cultura, digamos, al tipo de cultura y al tipo de economía en el siglo, a finales de la periodo colonial o en el siglo XIX, ¿con qué nos topamos? Nos topamos con un cruce muy fuerte, o sea, en un mundo que yo llamo el de los trajines callejeros. O sea, lo que me interesa a mí mostrar es cómo tanto entre la ciudad y el campo, pero también entre el mundo indígena, el mundo mestizo, inclusive el mundo blanco, operan todavía en el siglo XVIII y XIX, operan una serie de vínculos, de trajines, ligados fundamentalmente al comercio, pero también al intercambio de saberes, al intercambio de relaciones, ¿no es cierto? O sea,
es una ciudad entrecruzada, fuertemente no diferenciada, inclusive muchos los espacios no están completamente diferenciados. Y cómo es ese tipo de economía la que nos permite entender el barroco en términos culturales. Y lo que hacemos nosotros es, digamos, es mostrar cómo en un tipo de sociedad que poco a poco va estableciendo lo que llamaríamos o sea, parafraseando a Rancière, diríamos, es el paso del régimen barroco al régimen de la separación. Es decir, cómo se va dando el régimen de la separación. Es decir, digamos, que se expresa claramente en la arquitectura con el neoclásico, el eclecticismo y la propia arquitectura racionalista, ¿no es cierto? Que se separa de la arquitectura, de lo llamada arquitectura colonial, pero también de la arquitectura popular. Pero también se expresa en todo esto que va siendo catalogado como artesanía, pero que fue parte fundamental de una poderosa arte popular, como la que yo pude observar en el Museo de Arte Popular en Ciudad de México, ¿no es cierto? O sea, es impresionante, digamos, y ahí hay un debate no terminado, ¿no es cierto? O sea, entre su ubicación, ¿dónde ubico ese tipo de producción? Rancière, cuando escribe digamos, el maestro ignorante, lo que muestra es cómo el sistema educativo al que él analiza a partir de documentación de archivo del siglo XVIII, el sistema educativo era un sistema que marcaba y sigue marcando, ¿no es cierto?, la diferenciación entre los que saben y los que no saben, ¿sí? Entre los que pueden, y que remite una diferenciación aún más antigua entre los que hablan, el que tienen la capacidad de hablar, de pensar, y los que rebuznan, o sea, los que se acercan al mundo animal, que de acuerdo a Rancière es una definición aristotélica. Es decir, cómo, digamos, ahí lo que reivindica Rancière es el derecho de los que no tienen habla, al que no se les concede el habla, el derecho a hablar, el derecho y el derecho a, digamos, como en el sistema educativo hay que partir de la idea de que todos somos ignorantes, todos ignoramos algo, ¿sí? Y todos tenemos algo que aprender. Pero esta noción, digamos, a mí me parece fundamental porque marca de alguna manera, digamos, y lo que nosotros estamos trabajando, una pequeña investigación que estamos haciendo actualmente, es bastante interesante porque lo que hacemos es tomar una calle del centro histórico de Quito, la calle Rocafuerte, que es una suerte de umbral, porque viene esta calle era parte de una red de calles que conducían desde la época precolombina, conducían al lugar donde estaba el tianguis, ¿no es cierto? O sea, conducía al lugar fundamental, y por tanto era un espacio de circulación no solo económico, sino ritual. Esta calle, digamos, esta red de calles se mantuvieron durante varios siglos y fueron los lugares donde se desarrolló toda una vitalidad de tipo cultural. Ahora lo que queda es esa calle. Junto a esa calle está la otra calle paralela, en donde la antigua plaza popular ha sido patrimonializada. La iglesia es una iglesia patrimonio, donde está el hotel más caro de Quito, desde donde los turistas pueden observar desde arriba el mundo popular, y donde está un museo arqueológico emblemático, que al mismo tiempo da las espaldas a las comunidades actuales de donde viene la arqueología. Es decir, si esos son los lugares del patrimonio y de la alta cultura, lo que nos interesa es mostrar esta contradicción, digamos, cómo en la calle de al lado está
es la calle del mercado mayorista mayor fundamental de la ciudad, del mercado San Roque, del intercambio de tajines permanentes, pero también es el lugar donde están las hierbateras, las últimas hierbateras, donde están los últimos curanderos, donde están los lugares de venta de imágenes sagradas, de bordados rituales, donde están todavía hasta hace muy poco estaban los lugares donde vendían disfraces para las fiestas las fiestas populares. Es decir, esa calle estigmatizada por ser peligrosa y que por tanto en el consejo a los guías de las guías turísticas no se aconseja caminar por ahí, es al mismo tiempo una calle de una fuerte riqueza cultural. Es decir, lo que nos interesa es, en definitiva, cómo el trabajo etnográfico, cómo el trabajo histórico, cómo el trabajo de la memoria puede permitirnos romper o poner en cuestión las formas de partición o las formas de separación que se constituyen históricamente. Si tengo 5 minutos, voy a abundar un poquito sobre la memoria, ¿sí? A ver, ¿qué podría decir? Adelante, adelante. Ya, gracias. ¿Qué podría agregar? Bueno, digamos que yo concibo la memoria fundamentalmente como un campo de fuerzas. Hay unas disputas por la memoria, ¿no es cierto? Y hay un derecho a la memoria. Es decir, hay en cada mi colega Blanca Muratorio, con quien hicimos el libro Los Trajines Callejeros, y desgraciadamente falleció, esta gran etnógrafa canadiense argentina, hizo un maravilloso trabajo sobre las cajoneras de los portales de Quito. Eran las dos últimas cajoneras. Las cajoneras eran, no sé cuál sea la figura ahí en México, pero eran mujeres que vendían en cajones en las plazas de mercado. Y vendían fundamentalmente, digamos, como ellas decían, vendían para los más pobres, vendían para los indios y para los más pobres. Es una institución colonial, es decir, las plazas principales de la ciudad tenían decenas de cajoneras, pero lo que Blanca hizo es reconstruir el proceso de expulsión de esas cajoneras. Y cuando ella y su trabajo se concentró finalmente en las dos últimas cajoneras de la ciudad. Cajoneras, esas mujeres que nadie tomaba en cuenta, que ya habían dejado de tiempo cuenta, pero para los que tenemos mayor edad, eran personajes significativos de la ciudad, porque ahí había una cantidad de objetos queridos, por ejemplo, pelotitas, digamos, catapulcas, espejitos, digamos, cometas, ¿no es cierto? O sea, una cantidad de objetos que constituían parte importante no solo de la cultura de los niños, sino de la cultura popular. O sea, lo que digamos, lo que le preocupaba a Blanca y me preocupa a mí, es cómo, primero, el derecho que tienen esas dos personas de tener una memoria, de que se registre su memoria, que su visión de lo que es la ciudad es también una visión importante, que es poner en cuestión la visión institucional de la ciudad, la visión elaborada, la visión de la ciudad que elabora la policía de la ciudad. O sea, es plantear la posibilidad de que otras visiones de lo que es una ciudad, de lo que otras memorias de lo que es ciudad se presenten y salgan a luz. Y al hacerlo, lo que Blanca buscaba es mostrar cómo también al desaparecer las cajoneras, también iba a desaparecer un tipo de estética.
¿quién iba a vender esas cositas, esos juguetitos? ¿Quién iba a vender esos objetos útiles para los más, sí, ese es, digamos, esa es en definitiva lo que yo llamaría una disputa por la memoria. Una eh, digamos, digamos, y también llamaría cómo esa disputa está ligada muy fuertemente al tema de otro tipo de percepción de lo que es el patrimonio, ¿no es cierto? De otro tipo de lectura de lo que es el patrimonio. En definitiva, lo que yo he querido mostrar en esta charla, y mostrar a partir de mi propia experiencia, como, no sé, a veces no sé si soy historiador, etnógrafo, geólogo, no tengo idea, pero a partir de mi propia experiencia es cómo la comprensión primero en primer lugar, cómo la comprensión de lo que es el mundo social en un espacio como el que privilegiado, que es el mundo de la ciudad, es una percepción que que necesariamente tiene que basarse en un trabajo de acercamiento a la gente, pero también de acercamiento a la forma como esa gente está sujeta a una serie de juegos de relaciones de poder, ¿no es cierto? Es decir, no hay una oposición en eso, hay que ver como campo de fuerza y verlo en el tiempo, digamos, solamente a partir del tiempo podemos entender la dinámica de cambios. A mí me da la impresión que también ahora el trabajo del historiador y el trabajo del etnógrafo está entrando otro momento, que es un momento de cambio muy fuerte de paradigmas. Yo no alcanzo a verlos, pero es evidente que lo que hemos vivido como humanidad en este tiempo está poniendo en cuestión una cantidad de cosas. En primer lugar, esta separación cultura-naturaleza, o sea, no podemos, ya cualquier trabajo que hagamos como historiador que no tome en cuenta esos elementos es un trabajo deficiente, ¿sí? Que no podemos que no podemos entender el presente sin entender también a partir de nuevos paradigmas que han surgido, ¿no es cierto? Relacionados, por ejemplo, con el cuestionamiento de la violencia, con el cuestionamiento de la violencia frente a las mujeres, a los niños, y, y, la, y el cuestionamiento muy fuerte a las formas como se sigue reproduciendo, por ejemplo, el racismo en nuestras sociedades. O sea, cómo se constituye y se reconstituye esto que Rancière llama la partición de lo sensible. O sea, el derecho de unos a sentir una superioridad frente a otros en cualquier campo, el campo social o el campo cultural, el campo intelectual. O sea, la igualdad de las culturas, la igualdad de las memorias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hijuela, son temas bien complejos y bueno, usted ahí explicó una serie de cuestiones muy interesantes en estas tres partes, ¿no? Pues que tienen que ver con el patrimonio, la partición de lo sensible y la memoria, pero es muy complejo y desde diferentes disciplinas se puede también como analizar con diferentes visiones y fuentes sobre todo, creo, ¿no? Porque Sí. hablaba del archivo y hablaba también de las personas como también fuentes orales donde con ellas se puede explicar o comprender la ciudad, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo su presencia, su atención y su conferencia.
y nos pondremos en contacto con usted posteriormente para, bueno, también hablar de esta red académica, ¿no? Que también tenemos pensado dentro del mismo proyecto y de diversos temas por trabajar y por discutir. A mí lo que me resta es agradecerles por esta invitación. Ha sido un gusto estar un rato en su ciudad. Ya, y espero que podamos mantener relaciones de colaboración como para nosotros son importantes. Sí, muchísimas gracias, Norma. Ha sido un gusto conocerle. Igualmente, doctor, para nosotros también, para mí también, y bueno, pues no queda más que dar las gracias y agradecer también a los asistentes, a todas las personas que nos escuchan, y bueno, ahí va a quedar la grabación en Facebook y en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, ¿no? La grabación, el video, etcétera. Ya, qué gusto.